Comercial 2010, más coordinación de Encuentro Ciudadano. Está aquí con nosotros William Hernández, Wilito. Bienvenido entonces a Base y Valores. Un saludo a la gente que nos está escuchando, Wilito, y luego trataremos algunos puntos puntuales, obviamente, contigo. Bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenos días, profesor. Gracias nuevamente por la invitación. Felicitaciones a su programa Base y Valores, que ya es toda una institución en el municipio de Miranda y el municipio de Monaga, ¿verdad? Felicitaciones y gracias a todos los que escuchan por permitirme entrar a sus hogares. Desde Encuentro Ciudadano llevar un mensaje de unidad, de equilibrio, de ecuanimidad a toda la sociedad de Paraguay y el municipio Monaga. Miranda y Monaga, en sintonía en Miranda y Monaga, en todo lo que es todo este eje sur del estado de Anzoátegui. Felicitaciones, profesor, y nuevamente gracias por la invitación. Fíjate, tratar algunos puntos, Wilito. Tú viniste aquí a Paraguay para cumplir algunas actividades de carácter político a un evento que se realizó ayer, ¿no? Un evento en el cual se hablaba sobre las estrategias comunicacionales, la manipulación mediática de la cual es víctima en muchísimas ocasiones el ciudadano, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que te preocupaste por realizar este evento? Sí, bueno, el día de ayer tuvimos un equipo de tantas, tuvimos un pequeño encuentro en el municipio de Miranda, que es la población de Paraguay, precisamente para hablar que cómo enfrentar la guerra psicológica hoy en Venezuela, que es parte de nuestra cotidianidad. Hoy, por visto gente, se crea en toda la colectividad o en todos los ciudadanos venezolanos un proceso de confusión, lo que nos lleva a un proceso de decepción y mucho más allá. Entonces después lleva un proceso de frustración y termina en un proceso de adaptación. Es parte del proceso, de todo ese proceso que hoy en materia comunicacional, o todo ese proceso en materia, en esta materia llega a cada uno de los ciudadanos, no solamente del municipio de Miranda, sino del país. Se crea confusión, ya lo dijimos por aquí, es un proceso de decepción, después cae en el proceso de frustración, para posteriormente caer en un proceso de adaptación. Muchas veces hoy nosotros vemos allí, leyendo aquí la lámina, nosotros lo llamamos guerra psicológica. Si lo llevamos, después viene un proceso de destrucción de la mentalidad despierta, que es parte de ese proceso de confusión y después el proceso de frustración, lo que te daría después a lo que nosotros conocemos como apatía por decepción. Y caemos en tres eslabones básicos, que es el proceso de frustración, cansancio y el escepticismo, hay que decirlo. Pero también tenemos, partiendo de la destrucción de la mentalidad despierta, porque estamos vivos, después te cae el tema del conformismo y caemos en el proceso de adaptación. Es parte de lo que hoy nosotros conocemos apatía por decepción. Eso es todo este proceso, y entonces hay que, lo que se conoce como en el ajedrez, ganar por jaque mate, o jaque simple, en este caso lo denominamos, y esto implica a inducir a ciertos grupos de la sociedad a una derrota por cansancio, a una derrota virtual, que le otorga el ataque a la rendición práctica del adversario, en este caso lo que no compartimos, una ideología política o social o cultural con ciertos grupos de la sociedad. Entonces se trata de desmoronar la fortaleza y el valor interno de resistir para extinguir y eliminar la voluntad de lucha. ¿Qué es la voluntad de lucha de ustedes? En este caso ustedes, los que son los educadores, nosotros los que estamos en lo político o los que están en el tema gremial, todos aquellos los ciudadanos que están hoy, como voy a copiar una frase de nuestra compañera y presidenta de Elsa Solosa, que es la presidenta de Encuentro Ciudadano a nivel nacional, y estábamos en una reunión y decía
que la libertad de los venezolanos no te va a llegar y te va a tocar la puerta de la casa y te va a decir, epa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí te abro las puertas para la libertad. No, nosotros tenemos que abrir las puertas y buscar esa libertad de cada uno de los ciudadanos que hoy han tenido que salir del país por múltiples razones. En estos puntos nosotros decimos que este es el centro de toda la estrategia y por eso no se pierde hasta que se llega a la última contienda. Y esto no ha llegado todavía, profesor. No se llama la contienda. Yo no diría contienda. Yo diría que es la guerra psicológica que hoy nos han llevado a jugar a toda esta apatía o todo el cansancio o todo el proceso de frustración para caer en un proceso de adaptación. Entonces tenemos guerra psicológica, lo bajamos abajo y decimos apatía por decepción. Eso está pasando mucho en el país. Seguimos y decimos una guerra de sensaciones, que es la sensación de que aquí no podemos ya seguir este proceso de lucha porque ya se acabó todo. Y si lo bajamos y dice, ya no hay nada que perder, ya que cojo, o sea, ya está listo, llegamos a donde teníamos que llegar. Y nosotros lo llevamos partiendo de la partida por sección, nosotros decimos jaque simple, lo que llaman en el ajedrez jaque mate, nosotros lo llamamos jaque simple, pues no ha llegado a ese proceso. Y de ahí lo derivamos y decimos desmoronar la fortaleza del que resiste, la fortaleza de ustedes los educadores, la fortaleza de la ama de casa, la fortaleza de los jóvenes que se fueron del país, la fortaleza de los estudiantes que hoy están graduando de bachiller, como cuando usted, mi estimado profesor, le decía a sus compañeros, a sus familiares, yo también parto de eso, que me acuerdo, yo soy de educadores, que decía, te vas a graduar de bachiller, hijo, ¿qué quieres estudiar? Y mucha gente decía, bueno, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero... Sí, la carrera que escogiéramos. Hoy vamos a hacer una encuesta en las distintas casas de estudio, los muchachos quieren hacer el bachiller y le preguntan qué quieren estudiar. Y te dicen, no, me quiero ir al país. Porque no vemos una motivación económica, estabilidad social y todo esto de aquellos profesionales del país. Entonces, bueno, pero si mi primo es ingeniero y aquel es doctor, y está en la economía formal por múltiples razones, ¿no? Pues está en la economía formal. Yo me quiero ir al país, yo me quiero ir para Chile, o me quiero ir para Perú, no sé, me quiero ir a España. Entonces, todo eso nosotros lo llevamos, lo denominamos aquí desmoronar la fortaleza del que resiste. Porque en realidad, en este caso, en el caso de los jóvenes, ¿no? Bueno, hay que persistir y prepararse. Pero también nosotros lo llamamos eliminar la voluntad de lucha. ¿Por qué nosotros vamos a eliminar la voluntad de lucha? La lucha del venezolano. El venezolano yo tengo 39 años, profesor. Ese es Javier y usted, profesor, me debe llevar unos añitos. El pana que está aquí, el operador, más o menos somos contemporáneos. Pero el venezolano, tradicionalmente no salía del país. Era un porcentaje muy poco de la población. Se quedaba en esa voluntad de lucha porque había un mundo de posibilidades sociales y económicas de mejorar la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Hoy vemos lo que nosotros ya lo hablamos, una guerra psicológica del país, entonces lo llevamos al tema de la mentalidad despierta. Entonces todo eso va, en ese proceso fue un breve resumen, ¿no?, del tema de ayer. Y anoche, conversando tuvimos en unos sectores, como el sector Colombia, por cierto, que está bien oscuro, y el Bajo también, como que el proceso, o esa campaña de cambiar bombillos LED, como que no llegó a Miranda. Estaba hablando con unos compañeros y decía, mira, vamos a hacerlo, lo voy a coordinar con Javier, con Fernando, que son parte del equipo, Anabel, entre otros, Javielito, Mariana. Vamos a comprar el equipo para ampliar este proceso, en este caso nuevamente traer el foro a Miranda, pero ya hacerlo más amplio, con toda la sociedad y todo el que quiera asistir, y no hay ningún problema, porque para eso estamos recorriendo el Estado y llevando precisamente un mensaje de que aquí vamos a seguir esta lucha y que yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a tener una Venezuela llena de oportunidades y una Venezuela de progreso. 8:31 minutos, William Hernández está aquí con nosotros. Cosas bien interesantes ha dicho, ¿no?, que merecen profundizar.
Fíjate, trataste el tema de la educación y tú decías muy ajustadamente que antes a la persona, el joven, el padre, la madre le decía, estudia hijo porque eso va a permitir que tú mejores tu nivel de vida. Lamentablemente hoy no está garantizado un mejoramiento de la calidad de vida con los estudios, pero todos lo sabemos, pero hay que insistir pues en la preparación. No, 100%. La preparación del joven, ¿no? 100%. Fíjate, y lo grave de esto es que tú dijiste cuando les preguntan al joven si quiere estudiar en Venezuela, dice, no, yo quiero ir. Pero hay algún curso mucho más grave que eso, y yo estaba recordando ahorita mientras te escuchaba. Hubo un cura, que yo no recuerdo ahora, que en una ocasión hizo un estudio en los barrios de Caracas, barrios, dicen que son barrios violentos. Bueno, y él entrevistó a muchísimos jóvenes de esos barrios y le preguntaba, le hacía esa pregunta: ¿qué quieres ser tú cuando crezcas, cuando seas un hombre? ¿No? Y pues esperaba, dijeron, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, no sé qué cosa. ¿Sabes la respuesta que dieron la mayoría? Quiero ser Fran. Y una me sorprendió. Le dijo, ¿pero por qué? Porque el Fran tiene poder, el Fran tiene fuerza, el Fran toma decisiones, el Fran gobierna y el Fran da prestigio frente a las muchachas. Mire, profe, grave, ¿no? ¿sabes que precisamente hace un par de meses de ese tema, del tema del planato, ¿no? Es una realidad en el país. Triste decirlo, ¿no? Claro. Triste decirlo, y bastante delicado. Antier hicieron hace un par de meses atrás, hicieron un despliegue para combatir el coqui. Un despliegue interesante, ¿no? Del punto de vista militar. O sea, después yo nunca presté servicio ni nada, pero todo ese despliegue que se hizo para atrapar el coqui, bueno, ya sabemos los resultados. Pero después en el Tren de Aragua, que todavía nada vigente, hoy internacional. La pregunta es, profe, o la reflexión, que hoy, tras esos valores de la sociedad que se han perdido por múltiples razones en estos 22 años, asesinaron al coqui, pasó lo que pasó, delincuente se presume, pasó todo el despliegue para llegar a donde tenía que llegar, y el Tren del Agua sigue por ahí, hoy internacional. La pregunta es, y es lamentable decir, ¿cuántos coquis se están levantando en los sectores populares de nuestro país en función de eso? Entonces nosotros estamos comprometidos con el rescate de los valores de la sociedad que se han perdido en estos 22 años por N cantidad de razones. Los educadores hoy los educadores con un salario que hay que meter el ojo, con toda la preparación que tiene un educador. El día de ayer, otro día pasé no más de 48 horas, una muchacha en la Universidad Simón Bolívar, en un acto de grado, estaba atacando la moral de un grupo de docentes que asumieron el rectorado de la Universidad Simón Bolívar, de ética, moral, porque no fueron a través de cargo de elección popular, sino fueron democráticamente a un proceso de intervención de la Universidad Simón Bolívar. Y en medio de su locución los directivos se pararon y se fueron y dejaron a la vocera sola, o sea, sola con su grupo de estudiantes. Entonces eso nos llama a la reflexión. 8:36 minutos. Y fíjate, bueno, en el caso de la educación, Wilito, será algo insólito, ¿sí? Algo que contradice la esencia misma de las luchas laborales, de las conquistas de los trabajadores, que en ocasiones costaron sangre, ¿no? Recordemos la jornada en Chicago. Aquí en Venezuela los educadores habían conseguido lo que llaman primas para mejorar su ingreso. Resulta que ahora en la nueva disposición entre aumento salarial se les reduce la prima y los trabajadores aceptan pasivamente esa violación flagrante de principios elementales. Son derechos intangibles, eso no se pueden tocar, y se tocan para mejorarlo, no para disminuir. Ahora fíjate, Wilito, para finalizar esta cuestión y entraremos a otro tema.
la cuestión de la educación, así lo he referido en diferentes ocasiones, los profesores universitarios con posgrado que están ganando una miseria. Recordaba mientras que escuchaba el caso de Isen Martínez, refería que había venido un viaje al extranjero, llegó a Maiquetía, solicitó un taxista y pero lo llevaba a Caracas. Y bueno, lo consiguió, y en el camino él decía, entablé conversación con el taxista y vi que el hombre tenía un nivel intelectual altísimo, ¿no? Me sorprendió, no porque un taxista no pueda tenerlo, claro, no porque por razones obvias. Bueno, entonces al final el tipo me dijo, a mí me da la impresión de que a usted le gusta leer, sí, yo soy Martínez y tal, ¿usted me permite que le regale un libro? Sí, como no, lo agradecería, son los regalos que yo más aprecio. Sacó de la guantera un libro, se lo entregó. Y comenzó a irse en Martínez a ojearlo allí, ¿no? Bueno, a la lectura pasando. E hizo un comentario, hizo un comentario. Oye, vale, este tipo tiene un nivel cultural impresionante, académico, muy intelectual. A mí me gustaría conocerlo algún día. ¿Te gustaría conocer ese tipo? Sí, ojalá tenga la ocasión de conocerlo. El taxista se volteó y le dio la mano. Yo soy el autor. ¿Cómo? Pero disculpe, el oficio de taxista es noble, pero usted debería estar en la universidad dando clases. El tipo dijo, yo estaba en la Universidad Central de Venezuela, pero aquí como taxista gano muchísimo más como profesor. Una tragedia. Es una tragedia completa el tema del salario, beneficio. Ustedes gozaban de IPA, bueno, ustedes gozaban de IPA los docentes, incluso hasta mejoraban vivienda. Compraban vivienda a través del IPA, compraban carros y tenían múltiples beneficios más allá del servicio del IPA. Antes muy lindo cuando alguien decía, mire, lo había casado, ¿con quién? Con la maestra, hasta con la maestra, bueno, te sacaste la lotería. Ahora digo, oye, vale, te vas a meter tremendo listo. ya usted aceptó su vida. Ahora, Wilito, fíjate, en otro tema, hablaste sobre la manipulación, la aceptación, la frustración, la apatía, etc. Y estaba recordando mientras te escuchaba una palabra de Guaycaipuro Alameda y las asociaba con una conversación que tuve con un amigo en Caracas, vía telefónica. Entonces, mucha gente me dice, el amigo decía, mucha gente piensa que este gobierno es malo, mucha gente piensa que este gobierno ha fracasado y esto no es verdad. Yo decía, bueno, los números lo indican, la situación económica, la destrucción de PDVSA, las empresas básicas, etc. Me dijo, no, eso está planificado. Sí, Increíble, no puede ser. Sí. No puede ser. Y entonces me decía, Alfonso, ¿tú no recuerdas las palabras, aquella conversación que tuvo Fidel Castro con Hugo Chávez en Cuba? Estaba Guaycaipuro Alameda allí presente. Pero lo recibió Guaycaipuro también. Y entonces Fidel Castro le dijo a Chávez, necesito hablar contigo, algo. Y no habla, dijo Hugo Chávez. Y Fidel Castro le dijo, yo a Guaycaipuro, como queriendo decir que es privado. No, hablo con confianza, este va a ser mi presidente de PDVSA mientras yo viva. Y habló. Guaycaipuro la mera que en ese momento profesaba, ¿no? la doctrina socialista. Que cogió la conversación y Fidel Castro le dijo, Hugo, tienes que provocar una transformación cultural en el venezolano para que el venezolano acepte como bueno lo malo y acepte como normal lo anormal y a la gente manténla ocupada buscando comida para que no piense. Entonces yo decía, no, esto es un programa, Alfonso, esto es un programa que se está desarrollando. Yo no lo creo, ¿no? Pero ¿qué opinas tú, Benito? Bueno, si usted, vemos primero, nosotros me he encargado de analizar todo esto del proceso universitario. Si usted leemos primero el plan sectorial, ¿se acuerda del plan sectorial? Que era el plan Simón Bolívar, ¿se acuerda? Que era 2007-2013, allí. Y después llegó el plan de la patria. Entonces, si usted empalma o leemos un poco ese plan sectorial y después el plan de la patria, y lo llevamos hoy, es una realidad precisamente. Y nos ha conllevado que su política de Estado era precisamente todo el punto que hemos llegado hoy: una economía de puerto, unos salarios que no están acorde al artículo 91 de la Constitución, que te indica que tenemos que un salario mínimo tiene que cubrir la cesta
alimentación del país, que está hoy en 800 y tantos dólares, o la canasta alimentaria, que está en 400 y tantos, en la destrucción de la principal industria del país, PDVSA, la siderúrgica, el ataque, el monopolio en este caso del proceso productivo del país, los eslabones productivos como es el proceso agroalimentario. Yo le he dicho en reiteradas oportunidades, las veces que vengo aquí a Miranda, que entre el 2018 y 2017, 2018, el municipio de Miranda y Monaga dejó de aportarle al país un promedio de un millón de dólares en todo lo que es el proceso productor o agroproductor en este caso, para esta zona, todo lo que es Miranda, Monaga, maíz, sorgo, leche, carne, o sea, todo ese proceso dejó de aportar en esos 2 años casi un millón de dólares a la nación. Entre tanto, ¿no? Entonces lo que llevamos hoy, que es política de Estado, en un proceso social, un proceso de un socialismo del siglo XXI que todavía hoy no lo definimos, que era llevar a la manipulación y el control en este caso de la sociedad. Estamos en el tema hoy del combustible, ensayo y error, hoy volvemos a caer en el mismo tema. Y lo tengo que anunciar, profesor, de aquí a diciembre las estaciones de servicio van a estar premium. Ahí tenemos, voy a poner un caso básico, que ayer hablando con Carlos de ese tema, le decía que en el municipio de Monaga, en su capital Mapire, la única estación de servicio que está, la pasaron premium. La única, que está ahí. En Santana, ¿usted conoce el municipio de Santana, profesor? Sí, no, yo fui a un lugar de Ibola allá. Santana, ¿sabe que Santana tiene una refinería de parafina? Y es la única refinería de parafina de Latinoamérica. Está aquí en el estado de Anzoátegui. Bueno, pero la única estación de servicio que está en Santana, la única, una sola, la pasaron premium. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Entonces, ¿cómo van a quedar todos los eslabones productivos del país mañana? Hace poco hoy por cierto lo puse en mi Twitter en la mañana, y decía que es lamentable que un país, hoy como Venezuela, para entrar al tema del corte penal, que voy a eso, no hay Estado de Derecho. Pero como no hay Estado de Derecho, entonces, como no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica. Como no hay seguridad jurídica, no hay confianza. Como no hay confianza, no hay inversión. Como no hay inversión y no hay confianza, entonces los organismos multilaterales, como la BID, la CAF, por nombrar algunos, que está, por cierto, que su oficina en Latinoamérica está en Caracas, o el fondo coreano, interesante, que el fondo coreano tiene unos cuantos dólares a la derecha, o unos cuantos ceros a la derecha para inversión en proyectos sociales y de servicios públicos para Latinoamérica. Están allá en cero, están intocables, el fondo coreano. Están ahí esperando que cualquier ente en Latinoamérica, como a través de un ente multilateral de esto, entonces le entregue proyectos con los entes gubernamentales para poder desarrollar en materia de servicios públicos, por nombrar uno, ¿no? Ajá, pero si no hay inversión de los organismos multilaterales en el país, entonces no hay empleo, no hay empresa, no hay empleo, no hay desarrollo. Entonces, ¿a qué llegamos al punto? A una apatía por excepción y conformismo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Y vuelvo y toco con la frase de nuestra presidenta Delsa Solórzano: la libertad no te va a tocar la puerta, tenemos que seguir luchándola para conseguirlo. 8:46 minutos, quedan 15 minutos, Willito. Ahora fíjate, en esa conversación a la cual hace referencia Rey Coro Alameda, en esa conversación él dijo que Fidel Castro le hizo una recomendación a Hugo Chávez. Le dijo: pon a la oposición, a la dirigencia de oposición, a hacer lo que a ti te convenga que haga. Y en buena medida, Willito, no está cumpliéndose eso. La oposición venezolana, parte de la dirigencia de la oposición venezolana, no está haciendo lo que el gobierno quiere que haga cuando llaman a la abstención. Creo que tú eres partidario de la abstención, señor, no en muchas ocasiones. No está haciendo justamente lo que el gobierno quiere, que la gente no vote, porque el gobierno no tiene fuerza electoral para ganar si la oposición va unida. Entonces la oposición, una parte de la dirigencia de la oposición, está haciendo lo que el gobierno quiere que haga, no está haciendo lo que Fidel Castro le recomendó a Hugo Chávez. Bueno, mira, hay dos puntos ahí. Me tocaste varios temas como que en 3 frases, ¿no? Uno, los procesos electorales, en el caso del 21, yo siempre he dicho que felicito a todos los que participaron en el proceso electoral, que es el pasado, que fue el último proceso que pasó. Nosotros partíamos que era ir al proceso electoral
lo que nos iba a permitir era nada más seguir buscando garantía electoral. Nada más, ¿no? Aparte de allí. Y hay algunos resultados. En el municipio Miranda, y creo que hay que traerlo a cotación y reflexión, aquí existe una comunidad que se llama Tapirire, que pertenece al municipio Miranda. Los procesos regionales tienen por particularidad su participación entre el 45 y el 50% de participación. En el país, más o menos, eso fue el esquema. El municipio Miranda más o menos está en ese orden, entre el 42 y 45, 46% de participación. A eso no le vas a sumar, o no le estás sumando, los 6 millones de venezolanos que se fueron del país. Hoy están fuera del país. Si esos 6 millones de venezolanos no hubiesen salido por múltiples razones, por lo menos un 40% mantener el mismo manejo hubiese seguido el proceso electoral en cada uno de sus municipios y sus regiones. Ok. Cuando tú te vas a las comunidades rurales, el municipio de Miranda tiene muchos de ellos, entonces debería mantenerse quizás un poco menos, lo que andamos en el análisis electoral, un poco menos, en este caso de la participación de su capital. Aquí votó como el 42 al 45% de el derecho al voto promedio. Pero cuando tú te vas a la comunidad rural, en Atapirire votó por encima del 70%. 70-80% en Atapirire. No tengo a la mano el número de electores exacto, no lo traje, pero lo tengo en mi libreta y no me trae la libreta. Pero eso también llama a la reflexión. Cuando tú vas y decíamos, nuestro compañero decía, bueno, pero hoy tenemos 2 rectores. Ayer no teníamos ninguno. Para tocar ese tema del 21, decía, pero es que no son 2 rectores. Es toda una estructura. Es toda una estructura que hoy lamentablemente en muchos de los casos sufre autonomía. O sea, no solo los rectores, son todos sus suplentes, es todo un aparato estructural desde Caracas hasta llegar a la comunidad. Entonces, lo que iba a servir era para seguir y buscar las garantías electorales. Como también nosotros partíamos, nosotros partimos que el proceso del 21, con todo el respeto de los que participaron, y los felicito porque hicieron un esfuerzo enorme para ir a ese proceso electoral, decía, el proceso del 21 pasó, y el 22, y el 23, se solventaron los problemas del país. Aquí está el municipio de Miranda, que hoy en un 90% de la población no hay agua. El sector Colombia ayer, que caminamos por allí, estuvimos en el Bajo, ¿cuál es el otro que Pajarito, no, había otro que está por el Matadero, el 22, que estuvimos por allí. Hoy tiene graves problemas de servicio público, calles oscuras, el transporte público aparte de que voy más atrás, graves problemas de alimentación. Hoy no hay respuesta a la institución. ¿Se resuelven con abstención o se resuelven con un cambio de gobierno, un equipo nuevo? No, ese problema se resuelve, profesor, con lo que le dije hace rato que puse en mi tweet, con Estado de Derecho, con seguridad jurídica, con confianza, brindándole confianza al empresario. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace eso? Dando una frase tuya, va a tocar la puerta. La libertad de que está, no, hay que salir a buscarla. Hay que salir, profesor, hay que salir y hacer cambios estructurales en todo el sistema de gobierno. Aquí hay un problema de raíz. Y el problema de raíz, profesor, hay que decirlo, este es Miraflores. Ese es el problema de raíz. Hoy en esta visita, hoy en esta visita, el centro del problema, Benito, ¿cómo se extirpa el problema? ¿Se extirpa con abstención? ¿Se extirpa con una revuelta popular? ¿Se extirpa con una invasión militar? No, nada de eso. Nada de eso. Un cambio electoral. Se cambia con un cambio electoral, pero con un cambio electoral estructural, profesor. Hoy, ¿qué me lleva a mí a seguir estudiando? Porque yo no es que vengo a recorrer el estado o vengo al municipio de Miranda porque viene un proceso electoral o no. Entonces, yo vengo continuamente para el municipio de Miranda y los 21 municipios del estado lo vengo visitando. Que hoy llamamos a toda la sociedad a sumarse a ese cambio. Todos los factores democráticos, la sociedad civil, ustedes, los gremios. Hoy tenemos una responsabilidad que es salvar al país, salvar Venezuela.
es una responsabilidad donde todos tenemos que remar hacia el mismo barco. Pero para llegar a un proceso electoral, profesor, hay que llegar a un proceso electoral, porque todo va a culminar en un proceso electoral. Pero para llegar a ese proceso electoral, el proceso geopolítico tiene un peso específico, el proceso internacional, pero también nosotros también tenemos que tener un proceso de protagonismo en el cambio estructural de todo el sistema de gobierno. Si hace poco yo tuve una asamblea en Barcelona, estuvimos hablando hace poco en Barcelona, en Tronconal, y estaba una señora y me decía, mira, pero es que yo fui y pedí bombillo, peleaba por mi sector, porque yo quiero bombillo para que mi calle esté iluminada. Le decía, eso también es parte de la lucha, eso está bien, pero si tú pides bombillo te van a dar bombillo. Eso hay que decirlo. Yo exijo un proceso electoral. Yo exijo que se cumplan garantías electorales. Nosotros exigimos bajo un proceso democrático ir a un proceso libre y transparente donde se cambie el presidente de este país para que pueda venir la inversión y que pueda venir todos esos venezolanos que se fueron del país y podamos tener una cena junta de familia con una arepa, mantequilla y queso, profesor. Yo he escuchado muchos argumentos, muchos dirigentes de la oposición, la gente los ha escuchado. El problema del tipo económico, la inflación, no sé qué cosas, el desempleo, pero la gente no está pidiendo ahorita análisis, la gente lo conoce incluso mejor que la mayoría de los dirigentes de la oposición. La gente está pidiendo soluciones. ¿Cuál es el camino? Que la dirigencia de oposición nos diga cuál es el camino que hay que seguir para producir esos cambios estructurales. Unidad. Hasta ahora ha sido un fracaso. Unidad. Ofreciendo y no han tenido unidad. Les vuelvo a decir, unidad, disciplina y claridad de los objetivos. La cosa no es estructural, la cosa es unidad y participación. Hay dos cosas. Unidad en todos los factores democráticos, lo que estamos comprometidos con la democracia, que estamos trabajando para eso. Y otra cosa es para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, para que las instituciones sean autónomas, hay que hacer cambios estructurales en todo el sistema de gobierno, que son dos cosas diferentes. Una, unidad y claridad del objetivo. Eso es lo primero, ese es de este lado del sector político, de lo que estamos nosotros impulsando con los factores que están comprometidos con recuperar la democracia en el país, que estamos aquí hoy presentes. Y otra cosa es para nosotros todo ese proceso de unidad y cambio, poder salvar a Venezuela, que estamos trabajando en eso, para ir a un proceso de cambios estructurales bajo un proceso democrático, para que todas las instituciones sean autónomas. Porque hay algo simple, aquí hay un caso, profesor, y le pregunto, y a todas las personas que nos están escuchando, ¿Hidrocaribe es autónomo? ¿El Oriente es autónomo? Ese es un discurso muy bonito. Pero estoy diciendo la realidad. Eso es lo que está pasando. En la teoría, pero en la práctica. Algo sencillo. Ha sido un fracaso. La realidad es que el gobierno con un 20-25% tiene 218 alcaldías, tiene 20 gobernaciones, recuperó la Asamblea Nacional que se la entregaron ustedes y gana la presidencia de la República. Entonces, ese planteamiento pareciera que no tiene asidero en la realidad. Pero en la teoría es bonito, pero en la práctica. Pero la realidad, Marina, Wilito, que pasó en Marina, esa estructura no estaba presente, no había un CNE parcializado, no había Estado de Derecho, me pregunto. Lo único, sin embargo, el pueblo de Barinés salió con el tema de unidad. Claro, es que a eso voy. En 2015, en 2015, ustedes fueron unidos una sola tarjeta con un CNE 4-1, sin Estado de Derecho, y ganaron la Asamblea Nacional. Pareciera ser que la clave es unidad y participación. Es que estamos claros. Y olvidarse de lo demás, luchar por condiciones, pero es que la vamos a seguir buscando. Lo clave es unidad. Unidad, hay que ir a unidad. Yo le he dicho siempre, unidad. Lo único que podemos rescatar de Barinas es el tema unitario. Claro, lo único. Una gran lección. Lo único que podemos decir. Pero, ¿qué ha pasado después del proceso de Barinas? O sea, que eso también hay que analizarlo. ¿Qué pasó después del proceso de Barinas? Unidad, Superlano se portó extraordinario, donde, bueno, le quitaron su proceso, apoyó a Garrido, el tema unitario, extraordinario. Pero ¿qué ha pasado después? Centralizaron las instituciones. ¿Qué ha pasado después? Monopolizaron a través, que lo volvieron a traer hoy,
el Consejo Federal de Gobierno va a centralizar. Las instituciones sufren autonomía. El pago de nómina de los empleados de la gobernación se hacen a través del sistema patria. Te siguen mandando nada más el situado constitucional, no hay créditos adicionales. Entonces, el proceso de unidad es importante, importantísimo. Nosotros vamos a seguir trabajando para la reconstrucción de la unidad en todo el entorno político del país, pero entonces hay que ver el otro proceso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahora, yo he escuchado ese argumento también. Bueno, es la realidad que está padeciendo los venezolanos, ¿no? Y me hace recordar aquella expresión muy popular que yo me la decía a Alexis cuando yo tenía 6 años, Alexis tenía 21. Él me la decía. Este tipo esa acción es como el tipo que no cría pollo porque se lo van a robar. Es decir, pareciera que la oposición está entrampada en eso, la dirigencia oposición. Nada hacemos con ganar elecciones si nos las van a quitar. No, ya va. Electoral y ganamos, pues ya vamos va. a cambiar las cosas. Dos cosas. Yo creo que hay dos cosas que hay que aclarar. Hay una gran responsabilidad de la dirigencia. Claro. Perdón, para terminar. Fíjate, ¿qué hace el elector? El elector vota, no tiene otra función, votar. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirigencia de la oposición? Defender ese voto. En el año 57, Felipe, una dictadura en toda su extensión, la de Pérez Jiménez, cambió el resultado del plebiscito del año 57, lo cambió. ¿Qué hizo la dirigencia de oposición? Se quedó enclaustrada como se ha quedado enclaustrada aquí la dirigencia de oposición, o salió a la calle, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, estudiantes de la iglesia, respeten la voluntad del pueblo. ¿Qué hizo la Fuerza Armada? Dijo, no, señor Pérez Jiménez, no vamos a disparar contra el pueblo. Usted perdió el plebiscito y un mes después se fue. Pero aquí pierden las elecciones, nombran un protector y la oposición rumiando que no debe ser, que es ilegal. Pero todo eso ha tenido un resultado, profesor. Toda esa denuncia que hemos venido haciendo, todo ha tenido resultados. Toda esa denuncia que hemos venido haciendo, el tema del protector, el tema de violación de los derechos humanos. Hoy no es obra y gracia del Espíritu Santo que están abriendo una oficina de la Corte Penal en Caracas, como tampoco es, y lo voy a decir así coloquialmente, agarré como te lo he dicho, el tema en teoría, el incremento del salario mínimo a $30. Eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Como también todas esas denuncias en violación de los derechos humanos que hemos hecho todos, como el derecho al agua, el derecho al bienestar, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, todas esas denuncias que han venido haciendo cada uno de los ciudadanos por distintas vías, que están hoy en un informe, que hoy está una oficina apertura en Caracas. Eso no fue que el Estado dijo, no, vengan y abran la oficina, aquí están. No fue así. Todo eso es consecuencia de todas las denuncias que nosotros hemos venido haciendo. Y nosotros partimos y toda la denuncia. El golpe final. Todo. Es decir, como el boxeador que acorrala al otro, lo tiene contra la pared, pero contra las cuerdas, pero no da el golpe final. Y al final el boxeador que está acorralado se recupera y gana la pelea. Bueno, es que dice, ahí donde nosotros decimos, deja que simple. Mira, cualquier dirigencia de oposición en el mundo, en los 193 países en el mundo, que se enfrente a un gobierno que según la encuesta, no es de verdad, tiene 80% de rechazo, estaría feliz, estaría diciendo, esto es pan comido, vamos a un proceso electoral en las condiciones que sean, porque tenemos los votos. Sin embargo, desperdician esa... Sí, es que estoy diciendo, no hay claridad del objetivo. Sale el resultado ahora en las elecciones que se trata de aquí del 21, pero no. Las elecciones regionales. 20 gobernaciones del gobierno. ¿Sabes cuántas gobernaciones hubiera obtenido la oposición si lo unidas? 16 gobernadores. 18 gobernaciones. Eso no es un dedo acusador contra esa dirigencia que ha fracasado, que ha llevado a la oposición al despeñadero y que tiene que cambiarse. María Corina Machado dijo ayer, necesitamos una nueva dirigencia política. Precisamente hoy estamos recorriendo todo el Estado, en mi responsabilidad en el Estado, precisamente en esa construcción de la unidad, esa construcción de la alternativa política y política del país, donde se han incluido todos los gremios,
donde se han incluido las amas de casa, donde se han incluido los estudiantes universitarios que hoy claman autonomía de las universidades, donde se han incluido todos los factores de la sociedad para ir y lograr un cambio estructural en todo el sistema de gobierno, profesor. Hoy estamos más comprometidos con cada uno de los ciudadanos azotiguenses y en eso estamos, en este proceso que hay que incorporar, porque hay que tener también, hay que hacer análisis de proceso, incorporar el proceso electoral a todos los factores. Queda un minuto nada más, un minuto nada más para que responda esto. No te cortaba. Dígalo. Mira, Julito, hay mucha gente radical en la oposición que todo lo que haga el gobierno, bueno o malo, lo rechaza. Así como hay gente en el gobierno, como que lo tengo en la oposición. Te digo esto, contextualizo esto para plantearte la pregunta un minuto nada más. Hay intención de acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Mucha gente de la oposición, he escuchado, dirigentes nacionales, regionales, locales, gente común y corriente, me han dicho, no, aquí no se puede aceptar ese acuerdo porque eso beneficiaría al gobierno, porque mejoraría la situación del país y a nosotros no nos conviene que mejore la situación del país porque eso mejora entonces la posición del gobierno. ¿Qué opina Wilito? No, mira, un minuto, no, si hay inversión en el país, nosotros abrimos las puertas de verdad, porque yo estoy egresado en el área petrolera y yo también quiero hacer mi carrera y seguir aportando al país. Pero yo parto con el tweet que puse esta mañana. Si no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay inversión en los organismos multilaterales en el país. Y entre eso están algunas inversiones extranjeras. Entonces la pregunta es, ¿hay seguridad jurídica para que en el país pueda venir la inversión? Hay que hacer parte del análisis. Como también hay que hacer los análisis en toda la deuda que están de las mixtas hoy con la principal industria del país o la principal industria del país con las mixtas para poder continuar con la inversión en materia petrolera. Entonces yo creo que es un análisis que hay que hacer y de verdad, si tiene que venir la inversión, que venga, porque es parte de la mejora para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Pero vuelvo y repito, no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho y no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, es triste decirlo. Creo que lo dejé entredicho. Bueno. Okay. Muchas gracias, profesor. Es un gran placer, como siempre, bien interesante conversar con dirigentes como tú, frontales, que defienden sus posiciones sin zigzagueo, sin segunda intención. Un placer, rapidito, ahora no es un minuto, son 15 segundos que piensas hacer para el itinerario. No, ahorita vamos, 15 segundos. Sí, ahorita vamos a juramentar una nueva incorporación a Encuentro Ciudadano, en el municipio Miranda, de la mano de Javier y Fernando, Anabel. Vamos a hacer unas nuevas incorporaciones. Después tenemos una reunión política con los dirigentes locales y bueno, vamos a estar viniendo, profesor, posiblemente 20 días, 30 días, para dedicar este taller a toda la sociedad de Pariaguá. Muchas gracias y bendiciones para usted y para todos. Igualmente, también para la... Gracias, pana. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos permitido entrar en nuestro vehículo a el sitio de trabajo y naturalmente a todos nuestros patrocinantes por contribuir a hacer posible